Pues vamos a empezar con Génesis 3, ¿eh? Una introducción al capítulo primeramente, aunque hemos dicho que Génesis 2 y 3 forman una unidad literaria, el capítulo 3 va a tener su propia estructura también y lo vamos a ver, lo vamos a trabajar y solamente recordar el propósito del relato, el propósito de esta unidad literaria, que fue algo que ya vimos con Génesis 2, pero para refrescar, ponernos un poco al día. Génesis 1, dijimos que trataba de la restauración y daba esperanza al exiliado. Si leemos Génesis 1 desde el exilio babilónico, desde la dispersión del pueblo santo, desde el estado actual en el que nos encontramos como pueblo de Dios, realmente Génesis 1 no solo es un capítulo que nos está hablando de que Dios creó todas las cosas, cosa que es cierta y es una enseñanza que está en la Biblia, que está en las Escrituras, sino que nos está mostrando una nueva creación, cómo Dios lleva la- lo creado desde el Tohu Bohu, desde la desolación, desde no hay templo, no hay ley, no hay luz, todo eso que ya estuvimos viendo en Génesis 1, hasta el día de reposo, el día del cese, más correctamente dicho. Bien, entonces, Génesis 1 es justamente eso, un mensaje de restauración, de esperanza para el exiliado. Este sería el mensaje de Génesis 1. Ahora bien, Génesis 2 y 3 lo que va a tratar es la expulsión y por tanto va a dar razón del exilio, es decir, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Cómo hemos llegado al exilio? ¿Cómo hemos llegado a la dispersión? ¿Por qué no estamos en el jardín? ¿Por qué no estamos en la tierra que Dios prometió? ¿Por qué no tenemos templo? ¿Por qué no tenemos rey? ¿Por qué no tenemos ley? ¿Por qué no tenemos todo lo que Dios prometió y estamos como estamos? Entonces, entiendo que Génesis 2 y 3, esta unidad literaria, van a dar razón precisamente al exilio. Y en este sentido, tiene que ser, o tienen que ser unos capítulos, tiene que ser un relato que nos ayude a vivir hoy en santidad. Porque precisamente, como ya sabemos y conocemos la historia, lo que trajo la expulsión del jardín fue la desobediencia al mandamiento de Dios, y no solo la desobediencia al mandamiento de Dios, sino la ausencia de arrepentimiento ante la desobediencia. Porque ellos desobedecieron, pero en ningún momento vemos en las explicaciones que luego van a dar tanto el varón como la varona, no vamos a ver ningún ápice de arrepentimiento. No se convierten de su maldad, por decirlo así. Antes bien, lo que van a hacer va a ser, como ya veremos, preparar mecanismos de defensa, van a huir de Dios, a esconderse de Dios, a acusar, en fin, van a utilizar todos los elementos posibles a su alcance, menos el arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque preparando un estudio que estoy preparando de Jonás, que Dios mediante compartiré el próximo fin de semana, viernes y sábado, eh, una de las características que tiene Dios como su esencia, cuál es su nombre, cuál es su fama, cuál es su carácter, es que Dios es grande en misericordia. Y aunque el texto no lo dice y aunque es solo una posibilidad, y así quiero que lo toméis como una posibilidad, pero entiendo a la luz del carácter de Dios que si el varón y la varona se hubieran arrepentido, es posible que Dios hubiese perdonado eh, lo que hicieron. Ya veremos lo que hicieron, porque es más que simplemente comer de un fruto de un árbol. Ya veremos todo lo que implica a la luz de la simbología que tenemos en el relato, pero entiendo que aun a pesar de la gravedad del acto, Dios los hubiese perdonado. ¿Por qué? Porque Israel acabó haciendo lo mismo que el varón y la varona, y a lo largo de la historia Israel ha repetido el patrón de Génesis 2 y 3 y hemos repetido como pueblo de Dios el patrón de Génesis 2 y 3 y Dios ha perdonado a su pueblo, nos ha perdonado cuando nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto a Él. Con lo cual entiendo que existía la posibilidad del arrepentimiento y la no expulsión del jardín. ¿Bien? Pero eso no se da
y por tanto, no solo ante la desobediencia, sino la ausencia de arrepentimiento, es que Dios acaba expulsando, repudiando al varón y a la varona, ¿eh? Cosas que tienen que ver con la profecía bíblica también. Y eso es lo que se va a traducir en muerte. Fijaros que, y esto lo trabajaremos también Dios mediante, cuando Dios en Génesis 2 le dice al varón, al Adán, aún no está la varona presente, dice el día que comas, ciertamente morirás, ¿no? O muriendo morirás, morir morirás, es enfático. En ese caso, todo el mundo espera que pase como con Blancanieves, que muerda la manzana y caiga presa de un sueño que sea la muerte. Y esto no ocurre, siguen viviendo. Pero si entendemos que una de las expresiones de la muerte es el exilio, en efecto, el día que comieron, murieron, porque fueron exiliados del jardín. Bien, y todo esto lo estaremos trabajando, Dios mediante también, con el capítulo 3 y todo lo que aparece, ¿eh? Pero quiero que tengamos presente que ese sería el propósito de la unidad literaria Génesis 2 y 3, dar razón al exilio, porque estamos como estamos y por tanto, ¿qué tenemos que hacer para retornar? ¿Mm? ¿O qué promete Dios y qué se tiene que cumplir para que podamos retornar al jardín? Bien, ahora vamos con la estructura del capítulo. La estructura del capítulo 3. Ahora sí nos vamos a centrar ya no en la unidad literaria, sino netamente en el capítulo 3. Pues bien, a fines del estudio, propongo dividir el capítulo en las partes que voy a mostraros. Como siempre, estas partes no son para que aislemos fragmentos y los trabajemos de forma aislada del conjunto, sino que sencillamente sirvan de alguna forma para organizarnos a la hora de estudiar. Nada más que eso. Pueden haber otras divisiones. Por supuesto, las divisiones están interrelacionadas entre sí porque tenemos un solo relato, un solo texto, pero nos ayudan de alguna manera o nos facilitan estudiar. Este es el objetivo. Si la estructura no cumple su objetivo, desechar la estructura y coger otra, ¿vale? No hay problema en ese sentido. Ahora, ¿qué os propongo? Bueno, os propongo dividir el capítulo en cuatro partes. La primera sería la tentación, la he titulado de esta forma, ¿eh? La tentación iría de los versos 1 hasta el 6. En esta parte, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que se nos presenta a alguien que no sabemos que está por ahí, que es el ofidio. Suelo traducir ofidio y ya explicaré por qué en un momento, pero os lo adelanto. La mayoría de traducciones lo que tienen es serpiente. Serpiente tiene como sustantivo tiene un género. Género de los sustantivos puede ser masculino o femenino. En este caso, el género de serpiente es femenino. Cuando hablamos de serpiente, hablamos de la serpiente o una serpiente o en plural, siempre en femenino. ¿Qué ocurre? Que en hebreo, el género de esta palabra es, no es femenino, sino que el género de la palabra nahash, que es la palabra que tenemos en hebreo, es masculino. Por lo tanto, si traducimos como serpiente, teniendo un término, que es el término ofidio, que es este término que utilizo, que significa lo mismo, eh, lo que estamos haciendo es cambiando el género de una palabra que no es necesario cambiar. Hay veces que en hebreo los sustantivos tienen un género, los adjetivos, los sufijos pronominales, los pronombres personales incluso, y al traducirlos estamos obligados a cambiar el género porque no tenemos una equivalencia del mismo género, sino que tenemos que utilizar un término que tiene otro género. Un ejemplo muy fácil y muy claro de esto es la palabra año. La palabra año en hebreo es un femenino. Es Shana. Shana es un femenino. Pero claro, yo no tengo la palabra aña en español, tengo que utilizar año, un masculino. Tengo que cambiar el género sí o sí. En este caso no tenemos que cambiar el género al sustantivo. ¿Esto es importante? Es importante. Toda palabra en la escritura es importante. El género que tienen los sustantivos en hebreo también es importante. El hecho de que sea el ofidio y no la serpiente, además de que no recaen connotaciones negativas sobre un sustantivo femenino,
sino que tienen que recaer sobre un sustantivo masculino, también nos va a ayudar a vincularlo teológicamente con lo que la Escritura presenta simbólicamente acerca del ofidio. Bien, y esto va a ser más importante de lo que de entrada os puede parecer, porque uno diría, bueno, ¿y qué más da que sea la serpiente o el ofidio? Bueno, pues sí más da, ¿eh? Y ya lo iremos bien. Entonces, la primera parte nos presenta el ofidio y también las características, nos va a presentar y nos va a describir de alguna forma este ser. ¿M? Luego tenemos el diálogo entre el ofidio y la varona. Vamos a ver que el ofidio inicia una conversación, que la varona continúa. Después de esa conversación, una conversación, dicho sea de paso, realmente breve, vamos a ver una respuesta de la varona y también el varón a ese diálogo que ha habido entre el ofidio y la varona y una propuesta hecha por el ofidio, ¿eh? Lo que conocemos comúnmente como la tentación, netamente. Eso sería el primer bloque, la tentación, del 3.1 al 3.6. Después tenemos la corrupción, es decir, cómo el ser humano va estropeándose a causa del pecado, a causa de la desobediencia del mandamiento de Dios. Esta parte la tenemos en los versos del 7 al 13. Y ahí vamos a trabajar pues, con las tres, vamos a trabajar más cosas, pero de forma general. Vamos a trabajar la vergüenza, vamos a trabajar el miedo, vamos a trabajar la culpa, fruto del pecado, que son emociones que todo ser humano, y esto no hace falta ser psicólogo para verlo ni para saberlo. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, hay sabiduría en la palabra de Dios, y cuanto más uno conoce la palabra, más sabio la palabra hace a esa persona. Entonces, tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos culpa, y esas tres son tres emociones, tres estados que toda persona, por el simple hecho de estar viva, tiene: vergüenza, miedo y culpa. Y uno solo se va despojando de la vergüenza, del miedo y de la culpa en la medida que retorna a Dios por medio del Mesías. De lo contrario, las personas seguirán con vergüenza, seguirán con miedo y seguirán con culpa. Y no hablamos de una culpa necesariamente que venga de Dios. Esto lo trabajaremos en detalle. Esto ahora solo a nivel general, ¿de acuerdo? No es una culpa que venga de Dios porque hay tristeza que viene de Dios y esa tristeza conduce al arrepentimiento. Y como he dicho hace un momento, el ser humano en Génesis 3 no se arrepiente. Por lo tanto, la culpa que siente no es la culpa que viene de Dios, sino es la culpa que viene del mundo, como nos dirá Pablo también en una de sus cartas, que esa culpa conduce a la muerte. ¿Vale? Y esto es algo que todo ser humano experimenta por el simple hecho de estar vivo y por lo tanto muestra que estamos bajo el reino del pecado y de la muerte, pero que también experimenta cuando el ser humano peca. Peca de manera ya sea voluntaria o involuntaria, pero con conocimiento de que está pecando, lógicamente, y con conciencia de que está pecando, sin que haya ninguna enfermedad mental que pueda alterar eso. Y cuando desobedece la palabra de Dios, cuando desobedece los mandamientos, esto aparece hoy. Bien, entonces iremos trabajando esto, cómo los personajes, como el varón y la varona, caen en vergüenza, caen en medio, caen en culpa, cómo lo gestionan ellos, qué es lo que hacen, que nos presenta el relato. Bien, después hablaremos de la maldición. La maldición. Hay quien no le gusta mucho el hecho de que Dios maldiga, porque parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo Dios puede maldecir algo? Bueno, pues Dios maldice. Y lo vemos a la serpiente. Hay una maldición a la serpiente, al ofidio. Aquí, mira, no lo cambié. Esto lo tenía ya de unos apuntes. Aquí iría el ofidio, ¿vale? Ya lo cambio ahora. Em, Hay una maldición a la serpiente, al ofidio. Y luego vamos a tener el castigo a la varona y el castigo al varón. Y vamos a ver en esta parte cómo Dios, qué palabras dirige Dios a cada uno en particular y cómo se expresan. Vamos a ver que hay muchas similitudes realmente. Bien, ahí os lo cambio. Vamos a ver que hay muchas similitudes, a pesar de que se expresan de forma diferente, entre el castigo de Dios a la varona
y el castigo de Dios al varón. Y ya trabajaremos con esa realidad y vamos a ver cómo también esos castigos que se expresan de una manera directa en el Adán y en la varona, en Eva ya en aquel momento ya va a ser llamada Eva, pero cómo también ese castigo llega hasta nosotros hoy. ¿M? Llega hasta nosotros hoy. Apunto también algo que es importante, que no lo tengo aquí en el esquema, pero que va a ser clave. En esta maldición al ofidio vamos a tener lo que se ha conocido como protoevangelio, es decir, el evangelio antes del evangelio, ¿vale? En esa promesa, de alguna forma, de que la simiente de la mujer, de la varona, aplastará la cabeza de la serpiente, del Nahash, del ofidio. ¿Bien? Entonces ahí vamos a tener una promesa, vamos a trabajar con esa promesa, vamos a ver quién es la simiente, cómo se entiende el tema de la simiente, pero eso va a ser clave, ese es el versículo 15, Génesis 3:15, va a ser clave primeramente y de forma inmediata para entender la historia de Caín y Abel. Ya os lo apunto porque después del 3 viene el 4 y ya vamos a entrar en otra dinámica, vamos a entrar en otra historia, vamos a entrar en otro escenario, que es la historia de Caín y Abel, juntamente con otros detalles. Pero no solo nos va a ayudar a entender ese versículo, la historia de Caín y Abel, sino que también nos va a ayudar a entender la historia de la redención, la historia de la salvación o el plan de salvación de Dios expresado a lo largo de toda la Escritura. Por lo tanto, un versículo que tenemos en medio de una maldición al ofidio incluye una promesa de redención, una promesa de salvación, una promesa que va a posibilitar el retorno al jardín. Bien, y esto creo que es importante que lo tengamos también a nivel de estructura general del capítulo 3. Y por último, el último bloque que trabajaremos es la expulsión del jardín, versos 21 al 24, donde tendremos las túnicas de piel, cómo Dios va a cubrir esa desnudez que el ser humano había intentado cubrir de alguna forma sin demasiado éxito. Ya trabajaremos con eso. Vamos a leer la resolución divina, es decir, hay dentro de lo que es el consejo divino, consejo, la asamblea celestial, cómo Dios determina lo que ha pasado y cuál es la solución que decide para remediar el hecho de que el ser humano haya comido del árbol del conocimiento bueno y malo. Y luego vamos a hablar también de los querubín, que normalmente eh, no es una traducción querubines, es como una especie de transcripción o transliteración de la palabra hebrea querubín, que es un plural, los querubín, y la espada que Dios pone a la entrada. Hablaremos de estas criaturas, de cuál es la simbología que tenemos en los querubín, cuál es la simbología que tenemos en la espada, y por lo tanto cómo es posible que teniendo semejante seguridad, se pueda regresar al jardín pasando por los querubín y por la espada. Así que básicamente esto sería la estructura del capítulo 3. Ahora, vamos a empezar con el primer bloque. Vamos a empezar ya, hasta aquí lo que sería un poco la introducción, la vista general del capítulo, cómo lo dividiremos, y vamos a hablar de la tentación, que la tenemos del 3.1 al 3.6. ¿Vale? Vamos a leer el texto, los primeros 6 versículos, y después empezaremos a analizar como de costumbre. Dice el texto, si veis diferencias entre la traducción que aquí propongo con la Biblia que habitualmente utilizáis, la traducción bíblica que utilicéis, se debe fundamentalmente a que procuro hacer una traducción lo más literal posible del texto hebreo. ¿De acuerdo? Entonces, si veis algo que cambia, que varía, simplemente recordar que se debe a eso. Dice el versículo 1, y el ofidio era astuto, más que toda la vida del campo que había hecho Adonai Elohim. Y dijo a la varona, ¿de veras que dijo Elohim, no comeréis de todo árbol del jardín? Y dijo la varona al ofidio, del fruto del árbol del jardín comeremos, y del fruto del árbol
que está en medio del jardín, dijo Elohim, no comeréis de él y no le tocaréis, quizá moriréis. Y dijo el ofidio a la varona, ciertamente no moriréis, porque conoce Elohim que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores de bueno y malo. Y vio la varona que era bueno el árbol para comida y que él era agradable a los ojos y codiciable era el árbol para ser entendido, es decir, para ser inteligente, ¿eh? No que el árbol pudiese ser entendido, sino que uno llegaba a ser entendido, llegaba a ser inteligente por medio de comer de ese fruto. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su varón con ella y comió. Ya trabajaremos con este a su varón con ella y comió. Bien, este es el texto. Entonces, vamos a empezar, versículo 1, con el ofidio y las características. Las características no las veremos hoy seguro. Veremos, tenemos que ver quién es este personaje. Dice el texto, y el ofidio era astuto más que toda la vida del campo que había hecho Adonai Elohim. En hebreo, lo que tenemos aquí es Beanahash Haya Agum, era Agum, era astuto. Esta es la palabra que hemos mencionado al empezar la clase, también con la pregunta de Alexia. Dice Mikol Hayat Asadeh, más que, esta mem a veces se utiliza como este más que, es como un comparativo, no solo es la preposición de o desde, que es la que suele ser, sino también se utiliza en comparaciones, más que toda la vida del campo. Hayat Asadeh, Asher Asa Adonai Elohim, Asher Asa, que hizo Adonai, el tetragramatón, el nombre de Dios, Elohim, que es un término que ya hemos trabajado. Pues bien, vamos a empezar con Beanahash, el ofidio, que es esto que tenemos aquí. Lo vamos a ampliar la palabra y vemos qué es. ¿Esto de qué se trata? Se trata de la conjunción copulativa, que es la que tenemos aquí, el artículo determinado, que el artículo lo tenemos aquí, y el sustantivo común nahash, que como he dicho es un masculino. ¿Qué significa? Y esto según la traducción que ofrece Luis Alonso Schockel en su diccionario bíblico hebreo-español. Serpiente, culebra, áspid, incluso llega a proponer la traducción de dragón. ¿Sí? Dice, no aparece distinción entre ofidios y saurios. Por lo tanto, si os dais cuenta, lo que mete es toda una familia de animales que sería la familia de los ofidios, ¿vale? Serpiente, culebra, áspid. Hay términos específicos para culebra o para áspid, igual que para dragón. Recordemos cuando estuvimos trabajando en Génesis 1, tanín y taninim, ¿eh? Los dragones, los monstruos, esos monstruos marinos que decimos, ¿no? Bueno, hablamos del leviatán, hablamos de ciertas criaturas que no serían necesariamente o mejor dicho, no necesariamente Najáis tiene que hacer referencia a eso, sino que tenemos un término específico que sería tanín. Luego hay otros términos para culebra, para áspid. Van a aparecer esas serpientes en números que muerden, que son serpientes ardientes. Esas van a tener también un nombre específico. Pero aquí lo que se emplea es un genérico. Najáis es común, genérico, no está haciendo referencia a ninguna especie en concreto de serpiente y está utilizando el artículo. Por lo tanto, sabemos que Nahash no es un nombre común, es un nombre, perdón, no es un nombre propio, es un nombre común, ¿sí? Aplicable a cualquier tipo de criatura de esta índole. Claro, a día de hoy, para nosotros las serpientes ya se arrastran, pero no era necesariamente así en Génesis 3, antes de la maldición que Dios va a pronunciar sobre esta criatura, sobre este ser en concreto. Y esto es importante también, porque ahí sí podemos coincidir más con una descripción que se daría de un dragón, algo que también va a ser importante a nivel bíblico, a nivel teológico, a nivel ideológico, ¿vale? Para entender también otras culturas y cómo otras culturas influenciaron de alguna forma al pueblo de Israel. Los pueblos que rodeaban a Israel entendían o no sé si decir tanto entendían como que idolatraban ciertas imágenes que coincidían con dragones o con serpientes que tenían forma medio humana, medio animal.
Todo esto lo iremos viendo a medida que avancemos, ¿eh? Así que cuando pensemos en Najáis, cuando leamos serpiente, cuando veamos Ofidio, por favor, nadie piense en una serpiente verde colgada a un árbol hablando con la mujer, que es un ser, una criatura que coincide o puede llegar a coincidir con ese perfil, sí, pero también puede coincidir con otros, y de hecho bíblicamente coincide más con otros que no con una serpiente verde necesariamente. ¿Mm? Entonces, Beanahash es lo que tenemos en el texto. Y recordemos que la primera forma de leer el relato es la literal. Es la literal. Así que tenemos una serpiente que habla, un Nahash que habla. Sí, tenemos un Nahash que habla. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3, Pablo, el apóstol, va a tomar el relato y va a citar literalmente la serpiente. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o el ofidio con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, al Mesías, al ungido. ¿Mm? Entonces, aquí no está alegorizando, no está tomando simbólicamente el relato, está cogiendo una cita literal de Génesis 3. ¿Bien? Y va a sacar una enseñanza, va a sacar una aplicación. Es decir, lo mismo que le pasó a Eva, me temo que os va a pasar a vosotros. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y en este sentido, también va a ser importante entender quién es el ofidio y cómo actúa el ofidio y cómo sigue actuando hoy el ofidio, porque eso sigue presente a día de hoy. Cómo hace que nuestros sentidos se extravíen y de qué manera lo logra. Bien, también trabajaremos con esto cuando hablemos de la tentación, de cómo funciona la tentación y de cómo nos lleva a una depravación. Os comparto ahora un fragmento breve de un libro de Ariel Álvarez Valdés, ¿Quién era la serpiente del paraíso?, de la editorial Verbo Divino. Y él comenta lo siguiente en cuanto a la serpiente y las culturas del antiguo Próximo Oriente o antiguo Medio Oriente. Dice, los pueblos antiguos veían en ella tres cualidades de la serpiente. Esto lo muestro ¿por qué? Porque es importante entender el relato literal. Si yo entiendo que literalmente tengo un ofidio, ok, vamos a trabajar con un ofidio literalmente. ¿Qué características tiene un ofidio? ¿Qué podemos encontrar en ese ofidio? ¿Y cómo lo entendían en aquel momento? ¿O cómo podían entender determinados pueblos a este animal? ¿Qué veían? ¿Qué cualidades veían en este animal? Primero, dice, la serpiente tenía fama de otorgar la inmortalidad. Esto aparece en diferentes mitos, tanto babilónicos como, no sé si asirios, pero babilónicos sí, donde la serpiente está vinculada a la inmortalidad, a un árbol o a un fruto que da inmortalidad, y esto en algún sentido es parte de las ideas comunes de aquel momento. Luego dice, ya que el hecho de cambiar constantemente de piel parecía garantizarle el perpetuo rejuvenecimiento. Esto es como percibían la serpiente, como va cambiando de piel, se va transformando, nunca muere, siempre hay una renovación en este animal. Segundo, garantizaba la fecundidad, ya que vive arrastrándose y pegada a la tierra, que para los orientales representaba la diosa madre, no solo los orientales, hay mucha gente a día de hoy ya que cree esto, dice fecunda y dadora de vida, La diosa madre fecunda y dadora de vida. Por lo tanto, claro, el contacto absoluto de estar pegado a la tierra, pues veían en ello un símbolo de fecundidad. Y esto es fundamental también para las religiones que rodeaban al pueblo de Dios, cómo entendían la fertilidad y cómo la buscaban, a través de qué. Tercero, transmitía sabiduría, pues dice la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacían de ella el prototipo de la sabiduría y las ciencias ocultas. De hecho, sabéis, y es más que conocido, que la famosa farmacia tiene una serpiente eh, como símbolo, como emblema de toda esta industria, ¿no? Entonces, bueno, sabiduría, ciencias ocultas, siempre ha estado vinculado a, a todo esto este animal. Por eso dice el autor del Génesis, la presenta como el más astuto de todos los animales del campo. Y en un sentido, como decía antes,
la astucia no entendida necesariamente como algo negativo. La serpiente para diferentes pueblos y diferentes culturas tenía un componente positivo y era entendida como un elemento positivo. Va a ser a raíz de este relato, a raíz de Génesis 3, que la serpiente para Israel tiene que tener un, una, una comprensión negativa de este animal y de lo que representa este animal, o al menos de cómo este animal propone alcanzar la inmortalidad, la fecundidad y la sabiduría, porque para los otros pueblos se alcanzaban a través de determinados medios que para Dios eran abominables. Entonces, de alguna forma es como si Dios, a través de Génesis 3, ya está preparando el terreno y le está diciendo a Israel, no valoréis a esta criatura o a este ser de la manera que la están valorando los otros pueblos. Para vosotros esta criatura tenéis que ver que fue el detonante, no, bueno, o fue el iniciador, mejor dicho, fue el iniciador de que acabaréis en el exilio. ¿Vale? Hay que verlo más o menos en estos términos. Entonces, estáis en el exilio porque hubo un ser, hubo una criatura, que era el Ofidio, que propuso algo y lo que propuso era desobedecer la ley de Dios, básicamente, y alcanzar lo que Dios ya iba a dar al ser humano, pero por unos medios que Dios no quería. ¿Vale? Y esto también tiene que ver con, por ejemplo, las tentaciones en el desierto de Yeshua, de Jesús, donde el tentador, presentado así por el Evangelio, el tentador va a proponerle a Jesús, a Yeshua, alcanzar ser el Mesías, pero por unos medios que Dios no quiere. Bien, es decir, lo mismo que tenemos en Génesis 3 y lo mismo que hemos tenido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la historia bíblica me refiero ahora, y la historia moderna. Y no solo a nivel colectivo como pueblo, sino cada uno de forma individual, la serpiente nos sigue proponiendo lo mismo. Cambia la forma, cambia la manera, cambia el lenguaje, pero la esencia sigue siendo la misma. Y por eso Génesis 3 es un relato mm, tan válido a día de hoy, tan pertinente para nosotros hoy, tan actual, y que si sabemos extraer las enseñanzas de Génesis 3 y las logramos aplicar por medio del Espíritu de Dios, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a santificarnos aún más, ¿eh? Así que bueno. Seguimos, dice, estas tres características hicieron de la serpiente el símbolo de la sabiduría, la vida eterna y la inmortalidad. Sabiduría, vida eterna e inmortalidad. Fijaros que parte del mensaje del Ofidio era, ciertamente no moriréis. Hay un mensaje de inmortalidad. ¿Os dais cuenta en el relato? Luego, por lo tanto, vida eterna, ¿m? Y sabiduría. Seréis como Dios, conocedores de bueno y malo. Entonces, tenemos esos elementos en el relato presentes. Muy interesante. Ahora dice, estas tres características hicieron de la serpiente el símbolo de estos tres elementos, pero no solo entre los cananeos, algo que va a ser fundamental. Los cananeos, ¿a qué pueblos tenía que echar? ¿A qué naciones? 7 naciones cananeas, importante número 7, tenía que echar Israel de la tierra. Dice, sino que también en muchos otros pueblos antiguos, como los egipcios, los sumerios, los babilonios, que empleaban la imagen del áspid para representar a la divinidad que adoraban, cualquiera que fuera esa divinidad. ¿Bien? Entonces, desde una lectura literal, lo que tenemos, y tenemos que empezar por ahí, tenemos que entender los elementos que hay presentes desde la literalidad, lo que tenemos es un ofidio que habla. Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible que una serpiente se ponga a hablar? Bueno, antes de mencionar el texto que tengo aquí, que probablemente ya algunos habréis caído en cuenta de cuál será, pero sí tenemos que entender que hablamos de un tiempo y de unas condiciones que no eran las nuestras. Y aquí el hecho de que haya una serpiente, un ofidio, que hable, no necesariamente tiene que implicar que lo hacía como nosotros lo hacemos hoy,
sino que simplemente hay una comunicación y que se dio una comunicación. Y en esa realidad que era el jardín del Edén, ¿podía darse? Pues si podían darse otras cosas que no se dan hoy o que hoy las veríamos como eh, paranormales, pues bien, en el jardín del Edén era posible. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, también tenemos que contemplar la realidad del milagro. ¿Y es posible un milagro? Por supuesto. Últimamente me he encontrado bastante con este tema, también posiblemente porque estoy con lo de Jonás y hay muchos milagros en Jonás, pero como nuestra mente moderna, nuestra mente científica, nuestra mente occidental y que razona todo y que busca explicación lógica y demostrable y no sé cuántas más cosas, niega lo milagroso. Pero es que si empezamos a negar lo milagroso, eh, de alguna manera, estamos eliminando de la Biblia muchos pasajes y muchas intervenciones divinas, muchas intervenciones de parte de Dios que son milagrosas y que si negamos todo esto de las Escrituras y hacemos un corta-pega, como otros hacen con otras partes, ¿no? Eh, acabamos quedándonos no solo sin Biblia, sino sin un Dios que pueda hacer cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, podía pasar, podía pasar. ¿Dónde vemos algo parecido? Pues en Números 22, 28, 30. Es el otro episodio donde vemos un animal que habla. Y aquí tenemos, si lo conocéis, no voy a leerlo todo, simplemente es para que tengáis la cita, para que quede en la grabación, pero dice, es Bilam, el profeta, cuando va a profetizar contra Israel y ya va con unas intenciones que no son las primeras con las que Dios le dice, ok, ve a profetizar, sino que él ya espera enriquecerse a través de profetizar contra Israel y no profetizar lo que Dios le manda, sino ya profetizar con unas motivaciones que no son correctas. Todo esto lo tenéis en el contexto de la historia. Entonces, como esa es la actitud de Balaam, de Bilam, en el camino, pues se le aparece el mensajero de Adonai y dice que abrió Adonai la boca del asno. Y dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me azotas estas 3 veces? Un asna hablando. Puede pasar, algunos intentan también racionalizar este episodio. ¿Por qué? Porque es milagroso. Que un asna se ponga a hablar y el profeta la entienda, eh, pues, y no solo que la entienda, sino que además continúe la conversación, ¿no? Porque a mí un burro me habla y yo, a mí no se me ocurre contestarle al burro o a la burra, ¿eh? Pero al profeta se le ocurre contestar y mantiene una conversación en bueno, ante el ángel de Dios, ante el mensajero de Dios. Entonces dijo Balaam al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá hubiera espada en mi mano que ahora te mataría. Y dijo el asna a Balaam, ¿no soy yo tu asna en la que has cabalgado desde que me tienes hasta este día? Ciertamente acostumbro a hacerte así. Recordemos que es el asna se va apartando porque está viendo. Fijaros que también hay una enseñanza, ¿no? De cómo un asna tiene más visión espiritual que un profeta, que el profeta Balaam en este caso. Cómo a veces nuestras motivaciones erróneas, equivocadas, nos pueden hacer perder visión de lo espiritual. Pero sin duda, bueno, pues ahí tenemos un milagro. ¿Y por qué tenemos que llegar a poder razonar y explicar y buscar la lógica y el sentido a esto diciendo, no, esto no pasó, esto es una forma de expresarse? Bueno, ¿por qué no? ¿Es que acaso Dios no lo puede hacer? ¿Es que acaso Dios no ha hecho cosas más grandes que el hecho de que un animal hable? Si ha abierto un mar, si ha arruinado ejércitos, imperios, si ha movido el escenario geopolítico a lo largo de la historia, ¿es que acaso no puede hacer que un animal hable? Pues yo no le veo que hay que buscarle más allá del hecho del milagro. Y el milagro es lo que lo explica, aunque sea inexplicable por sí, pero el milagro explica que esto ocurra. Y no solo esto, sino otros episodios en la escritura. Entonces, podemos tener una serpiente que hable, podemos tener. Y en Génesis podemos tener, Génesis me refiero a los 2 y 3, podemos tener otras cuestiones que nos asombren y que nos dejaran perplejos. Sin duda, es una realidad que no hemos vivido, que no hemos conocido, que no hemos experimentado, que Dios mediante la experimentaremos y la viviremos. Bien, entonces
abordar el texto desde la literalidad tampoco nos tiene que suponer un problema. Ahora, solamente eh, tenemos que abordarlo así, no, ya lo sabéis que tenemos otras maneras de entender y la palabra Nahash además tiene otros sentidos que el de Ofidio y que nos ofrece lecturas alternativas y una comprensión alternativa que no es la literal, que va a ser la simbólica, también la vamos a ver y por tanto la profética, ¿eh? Como sabéis, es la forma en la que vamos conociendo y entendiendo y estudiando los diferentes capítulos. Entonces, la palabra Nahash, son estas las tres letras de Nahash, la Nun, os la pongo aquí para la Het y la Shin, ¿vale? Estas tres letras son las tres consonantes de una raíz verbal. Importante para los que estáis estudiando hebreo, que las raíces verbales no tienen vocales. Es decir, no vale que uno haga esto, ¿vale? Y pone aquí esto, por ejemplo, y dice Nahash. Este es la raíz del verbo adivinar. No. ¿Por qué? Porque adivinar es un infinitivo. Y esto no sería un infinitivo. Esto ya sería un tiempo perfecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas dos vocales, estas dos as, ya nos están diciendo que esto es una tercera persona del masculino singular de un tiempo perfecto, de un catal. Por lo tanto, esto nunca puede ser una raíz. Las raíces en hebreo no tienen vocales. Son o tres consonantes o dos consonantes si es bilítera, o cuatro consonantes en el caso de que la raíz sea más amplia, que también las hay, ¿vale? Y ya las menos nos vamos a cinco consonantes, algo ya más extraño, ¿eh? Pero la mayoría de palabras tienen una raíz, un soresh, que está formado por tres letras. Entonces, esta raíz verbal, sí, cuando se conjuga, es decir, cuando se ponen vocales, cuando se ponen prefijos, cuando se ponen sufijos, entonces ya vamos teniendo el verbo y ya lo vamos teniendo conjugado en algún tiempo, en alguna persona, un género, un número. ¿Bien? Pero esta raíz da lugar al verbo adivinar, practicar la adivinación, vaticinar. Cuando este verbo o esta raíz está conjugada como un participio sustantivado, es decir, funciona, aunque es un verbo, pero funciona como un sustantivo, cosa que es posible en el participio, lo que significa es adivino. Bien, entonces, tomando esto, que ya sabéis que en hebreo no tenemos vocales, las vocales aparecen después, y en el texto masorético aparecen todas las vocales, pero entendiendo y sabiendo y conociendo que las vocales son una manera de interpretar también el texto, partiendo de esta base, vamos a ver cómo se utiliza el término en diferentes textos y vamos a ver, por tanto, qué podemos tener en Génesis 3.1, además de un ofidio, ¿vale? En Deuteronomio 18.10, en Reina Valera del 60, aquí no lo estoy traduciendo, sino que lo estoy citando tal cual viene en esta revisión bíblica, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, aquí tenéis esta palabra en azul, ni hechicero. Pues bien, la palabra sortílego, que aquí aparece, es este verbo, esto es un participio, y aquí tenéis la raíz, la nun, la het y la shin, ¿vale? Por lo tanto, también podríamos traducir ni adivino, solamente que ya han utilizado adivinación en este caso para otra palabra, porque todo esto, quien practica adivinación, agorero, sortílego, hechicero, son sinónimos, diferentes, tienen matices, cada uno tiene su sentido, pero también podríamos traducir ni adivino, ¿vale? Luego, otro texto donde aparece, pues en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, verso 6, hablando de Manasés, del rey Manasés, dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, dice, y fue agorero, o fue adivino, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Adonai, para provocarlo a ira. Entonces, este y fue agorero lo tenemos aquí. Fijaros que tenemos B, la conjunción comparativa, y luego tenemos Nihesh. Nihesh, las tres consonantes, y luego una I y una E. Esto, que nos está hablando aquí de un piel, una voz intensiva, es las mismas tres consonantes, lo único que estamos cambiando vocales. Podríamos tener en el texto
de Génesis estas vocales, podríamos tenerlas. Y por lo tanto, ya traduciríamos no como un sustantivo, sino como un verbo. O podríamos tener alguna otra construcción y podríamos tener un participio, cambiando una de las consonantes, el artículo por la mem, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esto os lo muestro para que veamos que el Nahash, el Ofidio en Génesis 3, es un ser que actúa como adivino. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque el Nahash en Génesis 3 se va a levantar como una autoridad que lo que va a hacer de alguna forma es adivinar, em, reemplazando a la verdadera autoridad que es Dios. Y claro, ahí va a estar todo el kit de la cuestión, porque la varona le va a hacer caso a este pronóstico que hace el Najáis, que es un pronóstico que va a ser errado, pero que de la misma forma que la cultura cananea, la religión cananea, tenía estos adivinos y hacían estas prácticas, cosa que Dios le prohíbe a Israel. Dice, no, no se encuentre en medio de vosotros quien haga estas cosas. Por eso también lo grave de que luego reyes como Manasés lo hicieran y arrastraran al pueblo también a esas prácticas. Entonces, eh, vamos a tener que la varona, recordar, símbolo del pueblo de Dios, va a hacer caso a un adivino que le va a estar dando un pronóstico que es contrario a la voluntad de Dios. Y esto era algo que el pueblo de Dios no tenía que permitir a lo largo de su historia y que permitió y que sigue permitiendo y que seguimos permitiendo. ¿Bien? Entonces, solo a Dios hay que escuchar y todo aquel que se levante, aunque se cumpla el pronóstico, aunque se cumpla el agüero, pero te está llevando a apartarte de la ley de Dios, pues en Deuteronomio nos dice muy claramente qué hay que hacer con semejante eh, adivino. ¿Mm? Ahora, aún tenemos más, porque esto es un detalle del Najáis. Pero, ya veo que tenemos casi la hora. Entonces, como quiero dar tiempo también a si hay algún comentario o alguna pregunta, lo vamos a dejar aquí en suspense para la próxima clase.